¿Bendecidos? Estamos bendecidos en Dios. Dios es bueno. Dile a la persona a tu lado, Dios es bueno para siempre con nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a abrir la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 12. 1 de Corintios 15 y versículo 12 dice: pero si se predica de que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta segura esperanza de la resurrección, Señor. Sabemos que esta vida no es todo, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes un gran futuro para nosotros, Señor, después de esta vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Ya capítulo 15, pues ya llevamos poquito de rato. Ya estamos yendo hacia el fin de la carta. Y vimos como en esta carta Pablo escribe mucha corrección, mucha enseñanza, mucho para la iglesia de Corinto, que es muy como, bueno, los corintios son mucho como nuestros tiempos, ¿no? Ellos tenían problemas de conducta. Primera parte de la carta habló de esto, de prácticas que tenían que ajustar. Y esta parte es más pura doctrina, de que ellos estaban, había unos que estaban aceptando algo falso en cuanto a doctrina. Y la doctrina particular es la doctrina de la resurrección. ¿Cuántos creen que hay resurrección? Amén. Corinto está en Grecia. No está tan lejos no está tan lejos de Atenas. Cuando Pablo fue a Atenas en Hechos capítulo 17, Pablo predicó en el Areópago entre los filósofos, y él empezó a compartirles y ellos estaban algo receptivos hasta el versículo 32. Y en Hechos 17:32 él empezó a hablar de la resurrección, y en esto pues ahí es cuando chispearon, ahí es cuando se les atravesó, que no les gustó. Dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oímos acerca de esto otra vez. Era objeto de burla. Ellos, los griegos, por alguna razón yo creo que como sus dioses no eran muy dioses, lo que ellos conocían, pues no les entraba la idea de la resurrección. Y Corinto está cerca. Entonces, la opinión popular es de que ¿cómo puede haber resurrección? Y desgraciadamente había unos en la congregación que, bueno, entonces no hay resurrección, no hay bronca. Pues ese es... ¿cuántos creen que Dios puede levantar a alguien de la muerte? Pues Dios es Dios. El problema de ellos es de que ellos tenían una imagen de Dios, un diosito. Nuestro Dios no es un diosito, es un diosote. Y la palabra de Dios no es pues cualquier, bueno, si no te gusta pues lo cambiamos. No, la palabra de Dios es firme.
Pero entre la iglesia de Corinto había unos que, bueno, cedemos en este punto. Am, estaban bajo presión y cedieron un punto que ellos pensaban, pues, ni modo. No, ese es un punto vital. Si tú tomas un fundamento de una casa, toda la casa se cae. Y hay doctrinas que son fundamentales. Y si tú cedes en estas verdades, todo lo demás viene para abajo. Y ellos no veían que todo lo que es de la fe iba a venir para abajo si ellos cedían en este punto. No solamente esto, hay cosas que son secundarias ¿qué significa este punto del tabernáculo? Pues puede haber diferencias. Pero hay cosas que son fundamentales. Y ellos no reconocían lo que es fundamental. Yo me pregunto, ¿qué pensaban? Pablo les predicaba que Jesucristo resucitó. Y yo creo que muchas veces el problema es nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver. Y para unas personas es difícil, que no pueden entender la importancia de puntos que son fundamentales. Yo pienso en el hijo pródigo. El hijo pródigo escuchaba las verdades que su papá le decía, pero él estaba con sus cuates. Y su papá dijo, pues si tú trabajas fuerte, si tú te esfuerzas, tú vas a salir adelante en la vida. Y sus cuates le decían, como los muchachos en la escuela, ay, qué aburrido, hay que gozar la vida, hay que disfrutar la vida. Digo, qué tontería trabajar como negro. Pues no, tú debes disfrutar la vida y olvídate de mañana. Porque ¿qué importa mañana? Y él fue más validado en sus ideas tenían validez en sus amigos. Decir, no, tú tienes razón. Dile a tu papá, pues dame mi dinero y qué. Y el papá, pues le dio su dinero, le dio su herencia y él pensó que estaba bien. Y él se fue y todo se fue para abajo. Pero él ahí estaba entre los cochinos. ¿Cómo llegó hasta estar con los cochinos y no reconocer hoy algo de mi pensamiento, algo de mi manera de pensar no funciona? Hasta que esté con los cochinos. Tuvo que ser Dios que lo iluminó y lo hizo ver. Hoy hasta el siervo más sencillo en la casa de mi padre come mejor de lo que yo estoy comiendo aquí con estos cochinos. Tuvo que ser Dios que lo iluminó. Y hay personas que ahí están con los cochinos y piensan que debe ser el estado del hombre con los cochinos. Porque no pueden visualizar, ay, ¿para qué quieres con Dios? Qué aburrido. El hijo pródigo, ay, pues trabajar y... No, qué aburrido. Pero ¿cuál fue el resultado de ello? A veces hablamos las cosas espirituales y para una persona que no tiene a Dios en su corazón, como alguien dijo, pues es como explicar el sabor de tofu a un pez. Pues
Está fuera de su mundo, no lo entienden, no entra. A los griegos la resurrección no les entraba. Pero tenemos que ver que ese es un punto central. Hay puntos centrales que la gente cede hoy. Para los griegos era la resurrección que no les entraba. Hoy día hay diferentes áreas donde la gente cede en verdades primordiales de la Biblia. En cuanto a la sexualidad, pues si ellos dicen que se aman, pues Dios es amor, Dios tiene que aceptarlo. Pablo aquí como que les hace, dice, piensan. Si se aman está bien, ¿no? Pues nomás piénsalo tantito. Si un viejito cascarrabias dice que él ama a una niña de 9 años, pues si se aman, pues es amor, ¿no? Pues no. Y entonces si hay un amor que Dios prohíbe, no va a funcionar. Pero la gente recibe estas, pues, ¿cómo puede resucitar? ¿Cómo puede? Pues no lo entiendo. Pues es que abre tu mente, piensa un poquito. Yo creo que uno es la evolución. Los muchachos van a la escuela, la Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra, Dios puso los animales en la tierra, van a la escuela y en la escuela dicen, tú eres producto de la evolución. Y hubo millones de años y hubo eso. Y la Biblia dice que solamente el mundo fue creado hace unos cuantos miles de años. Entonces, pues, tú tienes que, entonces uno ve, pues ahí sí hay evidencias que, pues, entonces, pues, ¿toda la Biblia está mal? Pues piénsalo bien. Si tú aceptas que nosotros somos producto de la evolución, entonces tú eres un accidente. Toda vida es nada más que un accidente, el producto del azar. Tu vida no tiene ningún propósito. Ninguna vida aquí en el mundo tiene ningún propósito más que avanzar su especie. Si solamente tú eres producto de un proceso ciego y sin sentido, tú no tienes ningún mejor valor que una amiba. Si tú eres una cosa y la amiba, pues ¿qué es la diferencia? Si solamente somos un accidente, ¿qué motivo puede haber por la ética más que algo impuesto por otras personas? ¿Con qué puedes fundamentar cualquier ética? No puedes. Toda la vida es entonces sin valor. Pero si tú crees lo que Dios dice en la Biblia, hay muchas interpretaciones de Génesis. Fueron 6 días literales. Está hablando de una manera más figurada. Está hablando de épocas, o está hablando de un tiempo ahí de que no habla, o lo que Dios dice es de que el Señor creó los cielos y la tierra. Todo es creación y diseño de Él, y lo demás es más
y una forma poética de describir cómo lo hizo. Bueno, si nosotros fuimos creados, si somos creados, Él es nuestro creador. ¿Quién manda? La creación o el creador? Por eso les gusta la evolución. Quieren mandar ellos. Si somos creados, fuimos creados con un propósito. Fuimos hechos a propósito. Tenemos un diseño, tenemos una razón para estar en la tierra, tenemos un futuro. Si nosotros somos creados por Dios, como dice en la Biblia, fuimos hechos a la imagen y semejanza con Dios. Entonces, cada ser humano porta la imagen de Dios y tiene valor eterno. Si solamente somos un accidente, pues ¿qué importa si tú matas uno que salió defectuoso? ¿Qué importa si tú matas una criatura en el vientre? Porque solamente son tejidos. Pero si somos hechos por Dios, aunque el niñito sea con retraso mental, que esté deformado, es creado por Dios y tiene un propósito aquí en la tierra. Si somos hechos, si somos creación de Dios, vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. Y luego, ¿cuánta gente no, pues ahí no entiendo? A lo mejor sí somos productos de la evolución. ¿Cuántos saben que no? Y hay muchas pruebas científicas también de que nosotros no fuimos un accidente de la creación. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Él es fiel? Él nos dice la verdad. Aquí pues me encanta cómo Pablo trata este asunto. Pablo viene y ellos tienen este error de pensamiento. Ellos están desechando una verdad fundamental, un dogma. Y Pablo no dijo, pues este es dogma, no pienses. No pienses, no tienes que creerlo porque la iglesia dice que tienes que creerlo y créelo. Aunque sea estúpido, créelo. No, Pablo no dice esto. No dice nomás acéptalo y olvídalo. Él no dice, pues no cuestiones esto. Pablo los lleva a pensar. ¿Cuántos creen que es algo bueno que debemos nosotros pensar? Amén. Bueno, vamos a leer un poco aquí. Pablo dice aquí en versículo 13, Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué entonces murió Cristo? Si, si después de la muerte ya no hay nada, pues toma y mata y haz lo que tú quieras a fin de que pues no hay nada después. ¿Cuántos saben que sí hay algo después? Um, si no hay resurrección, entonces Hitler salió con lo suyo. Si no hay resurrección, entonces las personas buenas, entregadas, que sufrieron por su fe, pues qué tontos. Digo, si no hay resurrección, pues es mejor estar en la cantina que estar en la iglesia. Por eso hay muchos en la iglesia, en la cantina. Porque están tomando, esperando que no haya resurrección. Porque si hay resurrección, están fritos. Pablo aquí no dice, pues nada más créelo, no pienses. La fe cristiana no es para gente que no piensan. La fe cristiana es para gente que piense. A veces gente viene y dice, pues dicen cualquier tontería y los cristianos, sí, ¿verdad? Piensa. Dicen cosas contrarias a lo que Dios ha dicho y dicen, ay, sí, ¿verdad? Pablo dice, los está instando, piensa lo que tú lo que tú tragas, lo que tú piensas. ¿Cómo compara con, digo, si no aceptas esto, ¿cómo afecta todo lo demás? El problema no era que pensaban mal, es de que no pensaban. Me encanta cómo es Jesús. Los fariseos y los saduceos y los herodianos venían a Jesús, pero las reglas eran, ok, tú me puedes preguntar, pero yo tengo derecho entonces de preguntarte a ti. Ok, tú dices que es una tontería la creación, ok, pues tú defienda entonces los resultados de la evolución. Hitler dijo que pues si somos productos de la evolución, obviamente los alemanes son la parte más alta de la evolución y los judíos los más bajos, entonces hay que quitar estas gérmenes malos. Y con esto defendía la matanza de millones. Digo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos les gusta pensar? Tenemos que pensar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Por lo cual, asimismo, si retenéis palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después de todos los apóstoles, y al último de los apóstoles, de todos como un abortivo, me apareció a mí.
Ah, Pablo, bueno, yo lo tomé un poco al revés, pero Pablo les establece la doctrina. ¿Y por qué de la doctrina? Esta es una enseñanza que yo recibí. Pablo dice, esta no es un invento mío, no es algo que yo saqué de mi sombrero así, de que pues una idea de que se me vino. Eso es lo que hemos recibido desde el principio. Viene con autoridad de Dios. No fue una cosa que alguna persona rara lo pensó. Estoy leyendo una biografía de Martín Lutero y mucho de la reforma de la iglesia vino porque empezaron a regresar a buscar los fuentes originales. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la tradición. Vieron que lo que dice la Biblia, lo que dijeron los primeros padres, lo que dijeron los primeros en la iglesia era muy distante a lo que era la iglesia medieval. Entonces tenemos que buscar la autoridad de los principios. Y el dicho que decían ahí en el Renacimiento era de ir a las fuentes. Ad fontes. Y ellos vieron, bueno, ¿qué es desde el principio? ¿Qué es lo que hemos recibido desde el principio? ¿Y qué es cosecha? ¿Qué es lo añadido? Y ellos vieron, bueno, ¿cuáles son las verdades? ¿Y cuáles son las cosas que se ha metido que son extraños al Evangelio? Y ellos vieron, y por eso nosotros buscamos a Dios como lo buscamos ahora. Si alguien viene y dice, tiene una revelación, ay, Dios me dijo que Jesús en verdad es un extraterrestre que vino, ok, pues ya debes dejar de estar fumando estas cosas. Esta revelación, pues, dime, ¿cómo llegaste a esto? ¿Dónde? Digo, si Jesús hubiera venido con un extraterrestre, yo creo que los apóstoles lo hubieran sabido, ¿no? Yo creo que se hubiera visto a través de la historia. Digo, ¿qué autoridad tiene? Primera cosa que dice Pablo aquí, lo que yo les enseñé es lo que yo recibí. Es la enseñanza de toda la familia cristiana desde el principio. No es un invento mío. Tiene la autoridad de los que son pasados. Lo dice, como dice la Escritura. Conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo fue profetizado. ¿Cuántas gracias a Dios por la palabra de Dios? Cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios no puede ser cierta. Hay cosas que puede ser que no entendemos, que tenemos que interpretar correctamente la Biblia. Que el conflicto con la ciencia no es porque en verdad está contra la Biblia, sino porque está contra una mala interpretación de la Biblia. Pero la ciencia, la Biblia, lo que es ciencia verdadera y la Biblia verdadera, van a coincidir, ¿cierto? La Biblia es la prueba de todo. Pablo dice, si la Biblia dice que Cristo iba a resucitar y Cristo resucitó,
¿cómo vas a decir que no hay resurrección? La Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Digo, hay cosas que parece al mundo en un momento, ay, ¿cómo puede ser esto que dice la Biblia? La Biblia no cambia. Los libros científicos tienen que ser editados cada año, porque lo que juraron y dijeron que esto es cierto, luego dice, bueno, hay nuevo estudio que dice, pues quizá no tanto. La Biblia no ha tenido que ser editado ni una vez. Si Dios lo dijo, Él no cambia su mente. Tenemos una segura confianza de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Dile a la persona a tu lado, qué bueno. Lee tu Biblia, tiene autoridad. Amén. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos habla desde lo que pasó antes que el hombre existiera y nos dice lo que va a pasar hasta la eternidad. La Biblia dice verdades perfectas. Digo, la Biblia dice, es muy claro acerca de muchas cosas. En el mundo hoy dice, pues si se aman, la Biblia dice, el sexo fuera de matrimonio es fornicación. Y por esto gente va al lugar calientito. Amén. Fornicación no es amor, es lujuria. A mí el otro día estaba escuchando radio y Fernando Familiar estaba hablando contra la Biblia y dice, ay, qué tontería lo de la Biblia. ¿Quién puede creer esta cosa? Porque no lo entienden, no lo saben. Ellos agarran un libro, pues hay un autor, Dan Brown, que escribió el Código Da Vinci. Y gente, ay, sí es verdad. Jesús se casó con María Magdalena. Este tipo es un ateo homosexual que odia a Dios y lo que escribió es una novela, es ficción. Y los tontos creen estas tonterías antes que creen la Biblia. ¿Qué les pasa? ¿No sabes la diferencia entre ficción y verdad? No, hay muchos que no saben la diferencia. Hoy día, pues, lo que sea tu verdad, ¿qué es eso? Intente esto con un avión. Ok, pues según yo, este avión va a volar. Pues tú quieres volar en un avión que, pues, no, pruébalo primero, pruébalo tú. Pero la gente toma la verdad hoy día como si fuera objetiva. Bueno, ¿cuál es tu verdad? Bueno, cuando tú te mueres, cuando tú te mueres, vas a ver. Pero yo estoy muy convencido, me siento muy bien, pues felicidades. Un milisegundo después de que te mueres, vas a ver la verdad. Y lo que es la verdad, pues es la verdad, ¿no? Amén. ¿Cuántas gracias a Dios? ¿Cómo Pablo habla? Pablo no habla de... Primero Pablo habla de la historia, de que cómo él recibió la historia, de que esa no es una cosa nueva. Cuando llegan con una enseñanza nueva que no se ha visto a través de la historia, no es. Segundo, la autoridad de la Biblia.
Y tercero, la autoridad de las evidencias. ¿Cuántos creen que debemos buscar evidencias? Amén. Digo, le decían a Pablo, yo no creo que haya resurrección. Y Pablo dice, yo lo vi con mis ojitos. Jesucristo resucitado lo vi con estos ojitos lindos, lo vio. ¿Cómo me vas a decir que no? Gracias a Dios, la resurrección es un hecho muy bien testificado. Pablo lo vio, él fue el último. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado. Ellos habían vivido con él por 3 años y medio, por lo menos. Ellos lo conocían. Entonces no era un impostor, no fue una imagen. Ellos comieron con él, ellos lo tocaron después de haber resucitado. Ellos sabían que estaba muerto, bien muerto. Ellos vieron cuando metieron en la lanza y salió el agua y la sangre. Eso solamente sucede cuando una persona está muerta. Los romanos saben matar gente. Jesús estaba muerto. Y vieron a Jesús vivo y en poder. Y dice, y hubo 500 hermanos que vieron a Jesús. Una cosa de que una persona vio, ok, pues hay personas que fuman algo y ven algo, pero 500 personas. 500 personas que aún vivían, en el tiempo que fue escrito este libro, esta carta. Y las primeras copias de esta carta tenemos en muy poco tiempo después. Entonces es contemporáneo. Es como que alguien dijera, pues lo de 11 de septiembre no pasó, no cayeron las torres, solamente es una ficción de Hollywood. En Hollywood pueden hacer todo. ¿Lo vas a creer? No, porque lo vimos en la tele, lo vimos cuando estaba sucediendo. No nos van a decir, no, yo creo que este fue Hollywood. No, lo vimos. Lo de Jesús no fue un mito. Hoy hay leyendas, hay mitos que no son ciertas. Hay una que otra en la historia de México que pero para tener una leyenda o un mito tiene que haber pasado tiempo. En 1947 por ahí estaban haciendo excavaciones alrededor de Chapultepec y encontraron huesos de personas de la invasión gringa de 100 años antes. Y encontraron los niños héroes. Sí, fácilmente, 100 años después es fácil inventar o fácil pensar y hacer leyenda de lo que es desconocido. Jesús no fue una leyenda. Jesús vivía, fue contemporáneo de cuando fue escrito esto. Eso no es una leyenda, no es un mito, es historia, escrito por testigos oculares. En el mundo hoy nos quiere poner dudas de que no, eso sucedió hace mucho tiempo, ¿cómo lo crees? Porque personas que estuvieron ahí, y no uno, no dos, 500 testificaron la verdad de la resurrección de Cristo. Cuando algo es una leyenda, no lo puedes investigar.
¿Cómo sabes de Arturo y la leyenda de este ahí? Es una leyenda, no puedes, no hay ninguna fuente donde tú puedes regresar a checar. Ellos tenían las fuentes ahí para checarlo todo. Jesús fue recordado por los historiadores. Jesús no fue una fantasma. Una fantasma no come. Una fantasma no lo puedes tocar. Ellos le dijo a Tomás, tú no me crees, Tomás, tócalo. No, tócalo. ¿Cuántas gracias a Dios por la verdad de la palabra de Dios? Que nuestra fe está fundamentado sobre algo que es sólido. Hay personas que dicen, pues a lo mejor ellos estaban mintiendo. Pues, ¿por qué iban a mentir acerca de la crucifixión? Digo, si ellos eran una bola de cobardes antes de la crucifixión, tú vas a decir una mentira para sacarte de problemas, no para meterte en problemas. Si ellos hubieran dicho, bueno, no pasó nada, en verdad quedó muerto, ya el imperio romano ya no los iba a buscar para matarlos. Los judíos ya los hubieran dejado en paz. Pero ellos dijeron, Cristo resucitó y les hizo enemigo de los sacerdotes y del imperio romano. Digo, si tú vas a decir una mentira, no es para matar, para buscar meterte a morir. Y ellos reconocían, Cristo resucitó. Amén. No fue una alucinación. Y una persona puede alucinar, pero nunca se ha visto en toda la historia una alucinación así masivo, de que todos creen la misma, una mentira tan tonto. ¿Cuántas gracias a Dios que podemos confiar en la Biblia? Si tú estudias las diferentes fes, las diferentes creencias de las personas, no hay nada tan cierto como la verdad de la palabra de Dios. No hay nadie como Jesús, que venció hasta la muerte. ¿Cuántas dan gracias a Dios? Si tú ves los otros grandes personajes, eran muy humanos. A veces no es popular, a veces no es fácil decir la verdad. Digo, en el mundo hoy, ahora van a decir que las personas que se creen otro sexo, de que tú tienes que decir, pues es el otro sexo. Bueno, pues ahí que viven su vida, ¿qué me importa? Pero cuando te forzan a decir, no, yo no puedo decir una mentira. Y lo que el mundo quiere hacer ahora es forzarnos, doblegarnos, a aceptar las mentiras del mundo en que vivimos. Digo, las personas con diferentes ideas, pues si no están en la iglesia, pues no es nuestro asunto. Pero el mundo no tiene por qué decirle a la iglesia lo que es verdad, lo que sean nuestros valores. Amén. Si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados, no hay futuro, toda la salvación, todo el cristianismo viene para abajo. Pero si Cristo vive,
entonces, ¿qué significa? Si Cristo vive, sí hay salvación. Si Cristo vive, todo lo que sufrimos en esta vida tiene propósito. Si Cristo vive, lo que sembramos en este mundo va a recibir cosecha en el otro mundo. Si Cristo vive, hay esperanza después de la muerte. Si Cristo vive, si Cristo no vive, qué miserables somos. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Vivimos en un mundo que quiere doblegarnos a creer las tonterías de que no tienen sentido. No, tú puedes abortar este bebé porque no es bebé hasta que nazca. Pues si no es bebé, ¿qué es? No es un perrito, es un ser humano. Digo, ¿cómo pueden ver la ciencia en esos programas de los investigadores? Pues, encontramos este DNA, entonces significa hay 2 personas aquí. Pues la genética del bebé es diferente que su mamá, es otro ser. Y con solamente decir, yo te digo que ya no eres bebé, tú eres solamente tejido. Eso no es ciencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo vive? ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un Dios que quiere que pensemos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios es bueno con nosotros? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das consuelo, Señor. Tú nos das esperanza, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta fe, Señor, y esperanza, Señor. Señor, tenemos todas estas pruebas, Señor, tan firmes, Señor, tan fieles, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque cuando te recibimos en nuestro corazón, cuando hemos vuelto a ser cristianos, Señor, tenemos la esperanza que tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Y tú nos das la esperanza de una resurrección a vida eterna, Señor. Señor, hay los que en este momento la resurrección que ellos esperan es una resurrección de condenación, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que ellos puedan ver su necesidad de ti, Señor. Que ellos no descansen hasta que tengan la seguridad, Señor, que tú los has perdonado, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Ni la muerte te pudo contener, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.